Estimados estudiantes, iniciamos la grabación. Bienvenidos todos a este primer encuentro CIPAS. A mí me encantan los encuentros CIPAS, ¿saben? Porque es algo como mucho más, es pequeño, no van a entrar todos los estudiantes, ingresan los estudiantes de los docentes que ofertamos este CIPAS, ¿sí? En este caso, participamos el doctor Guillermo Camero, la doctora Luz Miriam y mi persona. Entonces, invitamos a nuestros estudiantes. Entonces, por eso me gusta el CIPA, porque son encuentros como, por decirlo así, como más íntimos, ¿sí? Estamos como más de cerca con ustedes, mientras que las web conferencias ya es un espacio mucho más grande. Nos ingresan aproximadamente 500 estudiantes y por eso es que en las web conferencias no les damos acceso a los micrófonos, aquí sí. Y van a tener la oportunidad de hacer sus consultas, de sus preguntas, de acuerdo a las inquietudes que tengan al final del encuentro. Bueno, entonces iniciamos. Me van a confirmar, ¿sí? Pueden ver la presentación. Diseñamos esta presentación para el día de hoy. Ahí la pueden ver. Exactamente, doctora, sí, señora. Listo, doctor Guillermo, muchas gracias. Bueno, este CIPAS le llamamos Taller 1, Principios de las Escuelas y cómo hacer una historieta con la herramienta Storyboard. ¿Sí? El objetivo principal de este encuentro es socializar con ustedes los principios de las diferentes escuelas del pensamiento administrativo y aplicar la herramienta Storyboard en el diseño de una historieta. Eh, Queremos hablarle de los principios, aunque ya en la web conferencia nosotros explicamos estos principios, explicamos digamos, todo lo relacionado a cada una de las escuelas del pensamiento administrativo que estamos viendo en estos momentos, ¿verdad? Que ustedes conocieran el origen, en qué año se dio el autor o autores, ¿verdad? Y allí hablamos de estos principios, pero hoy queremos como ir un poquito más allá, profundizar y que ustedes entiendan realmente qué son los principios de las escuelas. Bueno, entonces la agenda de esta noche es inicialmente el mensaje de bienvenida para todos, los principios de las escuelas, después pasamos al uso de la herramienta Storyboard y de último las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, como siempre, bienvenidos a estos encuentros que les van a ayudar a ustedes a fortalecerse en el proceso de aprendizaje de la UNAD, en su proceso académico, y también les va a permitir conocer como mucho más sobre esta pedagogía, ¿verdad? Que se aplica en el estudio bajo ambientes virtuales de aprendizaje. En la medida que ustedes avanzan, van comprendiendo mucho más nuestra universidad, van comprendiendo cómo se estudia a distancia, cómo se estudia de manera virtual, ¿verdad? También les va dando esa fortaleza para que ustedes sean unos verdaderos aprendientes autónomos. ¿Sí? Les va dando como esa madurez. Yo siempre digo que el estudiante va adquiriendo su madurez para estudiar de manera autónoma, que es una de las consignas de nuestra universidad. Bueno, este CIPA ha sido preparado por los docentes Nolvis Negrete, el doctor Guillermo Camero y la doctora Luz Miriam Moreno. Sí, nos unimos para invitar a nuestros estudiantes. Yo tengo 30 estudiantes a cargo, el doctor Camero tiene 30 estudiantes a cargo y la doctora Luz Miriam también tiene 30 estudiantes a cargo. No importa si aquí hay estudiantes que no sean acompañados por nosotros, no importa. Para mí es mucho más importante que estén aquí, ¿ok? Entonces no se vayan a preocupar, porque a veces el estudiante dice, no, profe, pero usted no es mi docente, ni el doctor Guillermo, ni la doctora Luz Miriam. No hay problema, mi estimado estudiante. Quédese aquí y escuche la explicación que le va a servir, ¿ok? Entonces damos paso al doctor Guillermo Camero. Doctor Guillermo, adelante para que usted le dé la bienvenida a los muchachos. Doctora Norvis. Bueno, como lo expresaba al inicio, pues sea el espacio también para felicitar a los estudiantes que han aprovechado este momento en el cual han sido convocados a este CIPAS. Qué bien, me alegra, personalmente me alegra mucho que hayan estudiantes que se interesan por participar de estos espacios,
con seguridad ustedes tienen un valor agregado frente a lo que es su proceso formativo y es el contar con esta gran oportunidad. Qué bueno que participen de este importante CIPAS. Aquí tienen la oportunidad, como lo están viendo, de poder interactuar con sus docentes, de recibir información clave para poder apropiar con mayor claridad los contenidos y en este caso, pues para elaborar la actividad que está próxima a vencerse, que es la tarea número 2 y que seguramente ustedes ya han avanzado bastante y que ahora con las indicaciones que se van a dar acá, pues puedan afinar y entregar un documento aún mucho más ajustado, mucho más pertinente frente a lo que se pide. Así que de nuevo a todos los estudiantes, bienvenidos. A la doctora Nolvis que va a liderar este primer CIPAS, agradecerle. Y bueno, como siempre, y lo han notado los estudiantes que están participando de este chat, que hacen parte de mis grupos, pues atento a realimentar en los foros, a cualquier contacto que requieran o acompañamiento, está dispuesto el espacio dentro de Teams, foro que hemos activado para el acompañamiento sincrónico, y también pues el espacio dentro del aula del curso para que entreguen sus avances, para irlos realimentando. Como dice la doctora Nolvis, no importa que no sean estudiantes de alguno de nosotros, es información útil para cualquier estudiante que esté desarrollando el curso de pensamiento administrativo. Y bueno, muchos éxitos a todos en la participación en esta noche, pues por supuesto con el desarrollo del curso y con todo su proceso académico que tienen, que vienen desarrollando. Bueno, ok, muchas gracias, doctor Camero. Bueno, mis estimados estudiantes, entonces entramos en materia. Este CIPAS, como les dije, tiene propósito. El propósito principal es hablar como de esos principios de las escuelas del pensamiento administrativo, de las 8 escuelas que estamos trabajando en el RAC 2, ¿verdad? Yo quiero preguntarle, porque yo creo que la mayoría de ustedes estuvo en la primera web conferencia, ya han leído material del curso Pensamiento Administrativo, eh, ya varios han participado en el foro Tarea 2. Para ustedes, ¿qué son esas escuelas del pensamiento administrativo? O sea, y de pronto a mí a veces me gusta preguntar para qué creen y cuál es la utilidad de este curso Pensamiento Administrativo. ¿Cómo lo ven ustedes? Pueden activar el micrófono y hablar, alzan la manito y vamos dando la oportunidad. Hola, buenas noches. Hola, Ferney. Buenas noches, adelante. Pues yo ya realicé como tal la actividad, ya compartí también en el foro referente a todas las escuelas. La verdad me parece que es un suceso, o sea, directamente bajo la primera escuela hasta lo que es la última, donde Ujú. se ha visto lo que es como la organización, lo de las dependencias, de igual manera los beneficios que se les dan a los empleados, ¿sí? Entonces, pues todo eso me parece que incluso al día de hoy, digamos, se siguen sacando todavía mucho más ideas para incentivar a los trabajadores. Sí, sí, ok, Eso sí. como en pocas palabras, porque eso es bastante tema y es chévere. Sí, 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 hay bastante tema, hay bastante tela que cortar. ¿Quién más quiere participar? Háganlo sin pena. Como les dije, este es un grupo pequeño, estamos aquí para conversar. No queremos hablar solamente nosotros, los docentes. Aprovechen este CIPAS donde pueden ustedes interactuar. ¿Quién más quiere participar? Adelante, quien lo desea hacer. O sea, Buenas noches, tutora. hola, buenas noches, ¿quién habla? Eh, Mi nombre es Eliana. Bueno, Eliana. Ok, Eliana, Bueno, adelante. referente a la pregunta que usted hace acerca de las escuelas, la enseñanza que me dejó, aparte de todo lo que nos dicen los textos, es que debemos enfatizar que en las empresas también a veces cuentan con el abuso de ciertas modalidades que pues en las escuelas nos están dando de que sí, que no debemos permitir el abuso, pero también debemos cumplir con ciertas tareas, podemos escalar, tenemos que tener en cuenta que entre más estudiemos podemos tener posibilidades de un cargo mejor,
el conocer los cargos que pueden haber en algunas empresas. Es como Ok. esa parte lo que pues me enfatizo yo. Sí, o sea, de pronto te enfatizas en una de las escuelas que tiene que ver con la parte del recurso humano, ¿sí? De pronto, y a muchos nos gusta ese tema en específico, ¿sí? Bueno, ya ahorita les hablo. Un tercer estudiante que participe y ya hablamos del tema. ¿Quién más quiere intervenir? Gracias, Eliana. Un tercer estudiante, ¿quién da más? Estamos en una subasta. A ver, ¿quién más? Alfredo, Yuri, Melissa, Lady. ¿Quién más quiere participar? Háganlo, muchachos, sin pena, no les dé pena hablar. Nos agrada incluso escucharlos, conocer también sus voces. Bueno, ¿no hay más? Buenas noches, profe. Hola, buenas noches, adelante. ¿Hablas con Giselle? Hola, Giselle, cuéntanos. Profe, pues a mí sí se me ha dificultado un poquito con lo de las escuelas, Ujú, pero ahí voy. ujú. Ya Dios mediante, mañana ya estoy retractando todo, dejando todo full, y pues sí me da me siento como un poco perdida, pero me he soltado y he Ajá. aprendido y es capacitándose uno mismo con todo lo de las escuelas y es más que todo uno es en la lectura, es meterse más, Oh, enfocarse, ¿sí? así es, Giselle. O sea, en la medida en que ustedes leen, de manera pues analítica y comprensiva, cada uno de los temas van comprendiendo. Pero también hacemos estos encuentros para eso, para ayudarles a ustedes a entender la temática, para profundizar en la temática, ¿sí? Bueno, este Ok, mi curso, profe. pues sí, muchas gracias a todos, a cada uno por sus participaciones. Ahorita pueden intervenir más adelante. Este curso, Pensamiento Administrativo. Ah, Jessica levantó la mano. Adelante, Jessica, vamos a darte la oportunidad. Dale. ¿No se escucha, Jessica? No, no se escucha. Bueno, avancemos porque para que nos dé el tiempito. Bueno, miren, este curso Pensamiento Administrativo, ustedes están en la escuela de administración, ¿verdad? Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Ustedes van a ser futuros administradores. La escuela tiene como propósito que ustedes conozcan prácticamente de dónde surge la administración, ¿sí? Hoy en día se dice que la administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar, ¿sí? Organizamos, dirigimos, controlamos, ¿qué? Recursos dentro de una empresa, recursos humanos, recursos financieros, recursos de maquinaria, recursos tecnológicos, en fin. Un administrador debe preocuparse por buscar la eficiencia y la eficacia de la empresa donde está trabajando, ¿cierto? Que esos recursos sean aprovechados al máximo, ¿sí? Y se logren los objetivos de las empresas. Pero de pronto decimos, ¿y de dónde surgió la administración? ¿De dónde viene la administración? Bueno, cuando nosotros hablamos en la primera web, explicamos, en la primera y en la segunda, explicamos digamos, como algo de historia, sí, que es bonito también conocerla, sí, hablamos de las civilizaciones antiguas, cómo esas civilizaciones antiguas, con lo que ellos hacían, sus prácticas, digamos, podían llamarse podemos decir que ellos aplicaban prácticas administrativas, pero que desde luego no se conocía la administración como tal, ¿sí? En la antigüedad, ¿cierto? Bueno, con el transcurrir del tiempo llega la revolución industrial tecnifica los procesos en las empresas, ¿verdad? Y empiezan a darse una cantidad de parámetros, de principios para hacer que las empresas
funcionen bien, sean eficientes, ¿sí? Y en cada época de la vida fueron, o sea, desde el año 1903 empezaron a surgir las primeras escuelas de la ciencia administrativa con Henry Fayol y Frederick Wilson Taylor, ¿sí? Se llaman escuelas, ¿por qué? Porque las escuelas es bueno, por aquí anoté un concepto que de pronto les puede servir bastante. Las escuelas son como esos diferentes enfoques, ¿verdad? Que existen actualmente para aplicar el ejercicio de la administración, ¿sí? Cada autor o autores de esas escuelas que estamos estudiando, ellos realizaban estudios, eh, análisis, observaciones, ya estudios científicos, ¿sí? Y de pronto esos estudios servían para determinar cuáles eran esas mejores prácticas para lograr que la administración o en el desarrollo, en el proceso o la práctica de la administración, las empresas fuesen eficientes y eficaces. Así, desde el año 1903 surge la escuela, voy a mostrarle la presentación. Desde el año 1903 surge la primera escuela, que es la escuela científica, ¿sí? Que se dice que su autor, Frederick Wilson Taylor, se basó en unas observaciones, ¿sí? Observando al trabajador, de pronto cómo hacía, cómo se movía, qué tenía que hacer para elaborar un producto, ¿sí? Y así, en cada época, en cada década donde surgen estas escuelas, había o se daban unos acontecimientos sociales, culturales, económicos, políticos, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que se estaba dando en ese año, pues los estudiosos de la administración decían, bueno, tenemos que administrar de esta forma, ¿sí? De esta forma, cuando administramos a las empresas de esta forma, logramos cumplir con los propósitos de la empresa, logramos que las empresas sean eficientes, eficaces. Entonces, a partir de esta escuela científica van surgiendo otras, van saliendo otras escuelas, posiblemente las otras escuelas salen como para complementar la escuela pasada o para sacar nuevos enfoques, ¿sí? Entonces así tenemos estas 8 escuelas: escuela clásica, neoclásica, burocrática, escuela estructuralista, escuela de relaciones humanas, escuela del comportamiento y escuela del desarrollo organizacional. Estas son las 8 escuelas que estamos viendo, las escuelas de la administración, cada una con sus enfoques, ¿verdad? Que fueron enfoques sacados por los autores estudiosos de la administración, pero esos enfoques o principios iban a ser aplicados o son aplicados en la administración para lograr ¿qué? Para lograr que las empresas sean productivas, sean eficientes, eficaces, que la empresa pues salga adelante, que la empresa no se muera. ¿Sí? Si nos ponemos a ver que estas escuelas que surgieron desde el año 1903, si nos ponemos a ver sus principios, esos principios se aplican hoy en día en la administración de hoy, en cualquier empresa, y lo vamos a ver con unos ejemplos, ¿sí? Nos vamos a centrar en los principios, porque esta parte del año en que surgió la escuela, el origen, el autor, los enfoques, digamos, o una pequeña característica de cada escuela, ya eso lo vimos en la web. Quiero centrarme en los principios. ¿Por qué, mis estimados estudiantes? Porque los principios es como ese conjunto de, podemos decir, de pautas, ¿cierto? Que daban esos autores para aplicarlo en la administración, ¿sí? Entonces quiero centrarme en esos principios. Nosotros en la tarea, esta tarea 2, les dijimos, hagan un cuadro donde clasifiquen cada escuela. Clasificar es eso, ¿cierto? La escuela clásica tiene este autor, surgió en este año, tiene estos principios. La escuela neoclásica, también su autor o autores, tiene estos principios. Para mí,
lo más importante del cuadro que ustedes hacen son los principios, ¿sí? Porque, como les digo, esto es lo que vamos a aplicar en la administración. Los principios, lo que realmente yo como administradora de empresas los analizo y digo, esto me sirve para aplicarlo a mi empresa. Entonces, empecemos con los principios de la escuela científica. Entonces, se conocen también como los principios del Taylorismo, porque Frederick Wilson Taylor, o Taylor, fue el principal autor de esta escuela científica. Entonces, Taylor dijo, bueno, para administrar las empresas debemos de hacer lo siguiente, ¿sí? Él habló del estudio y sistematización de los conocimientos. Cuando hablamos de algo sistemático, es hacerlo por partes, por fases, ¿verdad? De hecho, cuando surge esta escuela científica, esta escuela surge también ya lógicamente había pasado la primera revolución industrial, ya estaban las máquinas, digamos, las máquinas de hilado, ¿cierto? En la industria, disponibles en la industria, y había que sistematizar los procesos, ¿cierto? Entonces dice Taylor, bueno, hay que hacer un estudio y sistematización de los conocimientos de la gente. Hay que hacer una selección científica de los trabajadores. No podemos seleccionar a cualquier persona por la experiencia. Hay que hacerlo por los conocimientos que tienen, ¿sí? Hay que dar un adiestramiento y capacitación a los trabajadores. Él habló de la colaboración de la dirección con los trabajadores, o sea, que el director trabajara también o colaborara a los trabajadores. Él habló también de una creación de un ambiente de cooperación mutua. Habló de la división de la responsabilidad entre los directores y los trabajadores. Habló de una supervisión especializada. Habló de un estudio de tiempos y movimientos, ¿sí? Yo les pregunto, estos principios que surgieron en el año 1903 son aplicables en la empresa de hoy? ¿Será que en las empresas de hoy, sobre todo las empresas industriales, no se analizan los tiempos y movimientos? Los voy a mirar en el chat. ¿Será que en las empresas de hoy no se aplica la supervisión? ¿Sí? ¿Será que en las empresas de hoy no se preocupan por un ambiente de cooperación mutua? Los leo en el chat. Eso es lo que yo quiero buscar hoy, que ustedes comprendan cómo se aplican esos principios hoy en día, ¿sí? Jessica dice que algunas empresas, sí. Por ejemplo, miren, las empresas industriales tienen que estudiar los tiempos y movimientos. Por ejemplo, una empresa que fabrique, que fabrique yogur, vamos a poner Alpina, ¿sí? Que ellos deben de estudiar cuánto demora un operario en fabricar un yogur, ¿sí? En envasarlo, en colocar la etiqueta, en colocar el foil de seguridad que va arriba. Bueno, ¿y para qué sirve estudiar los tiempos y movimientos? Les pregunto yo. ¿Sí? Ustedes como gerentes, ustedes mandan a hacer un estudio. Bueno, necesito saber ¿cuánto dura un operario en fabricar una silla? ¿O cuánto dura un operario en empacar un yogur? ¿Cuánto dura un operario en empacar una bolsa de leche? ¿Para qué le puede servir eso a un administrador? A ver, pueden anotar en el chat o pueden hablar. Ahí podemos medir el rendimiento de las personas para así pues saber su pues valga la redundancia, una clasificación. O sea, porque hay personas que a veces atrofian el trabajo de otras, tienen Y que, más agilidad en unas que otras. bueno, medir, mire, están hablando la palabra medir, cierto, miren, esa palabra hoy en día en las empresas es clave, se mide todo porque hoy en día se trabaja con datos, ¿sí? Con mediciones, con porcentajes, con cifras. Si no tenemos esa información, no vamos a poder tomar decisiones para ver si es rentable. ¿Quién? El trabajador, Germán. Hay una parte muy importante, ¿sí? Si yo necesito fabricar 10 sillas, bueno, vamos a poner más.
100 sillas, ¿para qué me sirve a mí medir los tiempos y movimientos? Analizar los trabajadores, hay trabajadores más ágiles que otros, sí, pero hay otra parte muy importante, sobre todo en la contratación, ¿sí? Cuando yo hago estudios de tiempos y movimientos, puedo determinar cuántos hombres o cuántos trabajadores voy a necesitar para fabricar 500 sillas, ¿cierto? Y si hay un cliente que me pide para dentro de 3 días 500 sillas, ahí yo puedo tomar una decisión con esa medición que voy a hacer. Entonces, yo quiero llegar a esto, mis estimados, darnos cuenta que estos principios, que son las pautas para yo aplicarlas en la administración, cómo funcionan en el día de hoy, a pesar de que esto ya tiene años de haber salido, ¿sí? De haber sido estipulado por Freddy Lee Wilson Taylor, hoy en día se utiliza, hoy en día se aplican. Entonces, todas estas escuelas que digamos, es lo que es a la administración hoy en día, ¿sí? Nos valemos de estas escuelas para hacer el ejercicio del administrador o aplicar la administración. Bueno, sigamos. Tenemos la escuela clásica. Ya sabemos que su principal autor fue Henry Fayol. De todas maneras, vamos a recordar aquí los que no han hecho el cuadro comparativo. Miren, aprovechen esta explicación para que esta misma noche envíen su cuadro comparativo, porque ya faltan 3 días para cerrar esta actividad. Bueno, aquí dice que el enfoque principal de esta escuela es el proceso administrativo. Henry Fayol prácticamente fue el primero que habló del proceso administrativo, que es planear, organizar, dirigir y controlar. Él habló de las áreas funcionales de la empresa, enfatizó en las funciones básicas que debe tener una organización para conseguir la eficiencia. Siempre todos, casi todos los autores hablan de la eficiencia. Eficiencia y eficacia y efectividad son términos muy exclusivos de la administración. Aquí tenemos los principios, que es el tema que estamos trabajando hoy. Los principios de la escuela clásica de Henry Fayol. Él habló de principio de división del trabajo, principio de autoridad, principio de disciplina, principio de unidad de mando, principio de unidad de dirección, principio de subordinación del interés particular al general, principio de remuneración de personal. Por ejemplo, de estos principios, el principio de unidad de mando dice que un subordinado debe tener un solo jefe. Fue lo que dijo Fayol, ¿no? Porque si tiene varios, no va a saber a quién atender. Y eso es muy cierto. Perdón. Todas las empresas aplican disciplinas, hay un horario de llegada, un horario de salida, ¿cierto? Hay unas normas. Todas las empresas aplican autoridad, la división del trabajo, qué se va a hacer en cada área, ¿cierto? Remuneración del personal es lo básico hoy en día en todas las empresas, la remuneración de sus trabajadores. Principio de jerarquía, principio de orden, equidad, estabilidad del personal, principio de iniciativa, principio de la unión del personal o espíritu de equipo o de cuerpo. Aquí es de equipo. Todas las empresas establecen una jerarquía. La jerarquía tiene que ver con el gerente, o sea, ese organigrama que sacan las empresas, ¿verdad? Donde arriba en la parte superior está el gerente, en la parte media están los jefes de áreas y en la parte inferior están los subordinados o trabajadores, ¿sí? Que haya orden en las empresas, equidad. Todos estos principios surgieron por allá en el año 1913 y son aplicables hoy en día. Henry Fayol dijo, para que las empresas sean eficientes se deben aplicar estos principios, ¿ok? Sigamos, porque vamos con la escuela burocrática. La escuela burocrática, esta escuela ya surgió en los años 1940. Fue Max Weber uno de sus principales autores. Enfatizó en la estructura. La estructura quiere decir el organigrama de la empresa. Su enfoque estaba dirigido en maximizar la eficiencia de la organización, pero a través de ¿qué? De la estandarización del desempeño de los trabajadores. Cuando hablamos de estandarización, quiere decir estandarizar puestos, funciones, cargos, ¿sí? Que haya, cuando hablamos de estándar, es que, bueno,
es que se siga como, bueno, unas fases, ¿verdad? O unas etapas para llegar a producir algo, pero que eso ya esté estandarizado. Es como, bueno, tenemos estandarizada la fórmula de la Coca-Cola, ¿cierto? Estandarización es saber cuántos litros de agua lleva para la producción de la Coca-Cola, cuántos litros de jarabe lleva, cuánto de azúcar. O sea, eso es estandarizar, es establecer como una fórmula para hacer las cosas. Entonces, miren, la escuela burocrática de Max Weber ya habló de esta parte de estandarizar, ¿cierto? Eh, Venimos desde 1903 con la escuela científica. En cada año, en cada época, como les digo yo, habían unos acontecimientos, ¿cierto? Diferentes, culturales, económicos, pero de acuerdo a esos acontecimientos que se daban en cada época, pues cada autor desarrollaba la mejor forma de administrar las empresas. Se dice que el modelo burocrático es racional, es preciso, es eficaz, hay orden y disciplina y hay profesionalización. Veamos los principios que estableció Max Weber en la escuela burocrática. Él habló de la racionalidad del trabajo, la precisión y la definición de cargos. Él habló de la rapidez en las decisiones, la uniformidad de rutinas y procedimientos. Habló de que hubiese una reglamentación y normas específicas, la reducción de conflictos entre las personas, subordinación, confiabilidad en las reglas y normas conocidas por toda la empresa. Aunque lo burocrático, cuando nosotros hablamos de la palabra burocracia, lo relacionamos con muchos trámites, ¿verdad? Muchos papeleos para llegar a hacer algo, ¿cierto? Y cuando nos hablan de burocracia, inmediatamente lo llevamos como al sector público, que a las entidades del gobierno. De pronto consideramos que hay muchos trámites y muchas diligencias para poder uno conseguir cualquier cosa que uno vaya a hacer una vuelta en las empresas. Precisamente lo burocrático de Max Weber tuvo que ver con eso, establecer unas normas y unas reglas. Incluso una de las desventajas que se tiene en este modelo burocrático es que se seguían aplicando las reglas y normas, así no fuesen eficientes, ¿sí? Pero que todo el personal tenía que cumplir con esa norma, eran muy ceñidos a la norma, ¿cierto? A las reglas. Entonces, de pronto esa fue una de las desventajas de esta escuela de la burocracia, pero estos principios se aplican hoy en día, ¿sí? Por ejemplo, la racionalidad del trabajo, racionalizar, saber qué hace cada quien, distribuir los trabajos, los cargos, la uniformidad de rutinas y procedimientos. En las empresas industriales, por ejemplo, siempre se sigue una rutina, como les digo, porque ya hay una estandarización de cargos y de cargo no como de procesos y se tiene que seguir al pie de la letra para que pueda salir el producto final. Hay subordinación. Bueno, seguimos con otras escuelas. Esta escuela, la estructuralista, también su principal autor fue Max Weber y aparecen otros autores como James Burhan. Enfatizaron también en la estructura. ¿Qué es la estructura? Un organigrama. O sea, si no tenemos organizada la compañía, si no se sabe quién va a hacer qué, lógicamente va a haber un desorden, ¿cierto? No va a saber cada empleado a dónde va, a qué área pertenece y qué es lo que tiene que hacer. Ya esta escuela surgió en los años 1950. Nos vamos dando cuenta que ya vamos por el año 1950, aunque nos vamos a encontrar ahorita con las escuelas de relaciones humanas que surgieron antes de 1950. Los principios de esta escuela de estructuralista, ellos establecieron analizar los grupos formales e informales en la organización, analizar también las posiciones altas y bajas del organigrama, establecieron un sistema de recompensas sociales y materiales
para motivar a los trabajadores, estudiaron los diferentes tipos de empresas y su clasificación. Miren que nosotros hoy en día se habla de clases de empresas, diferentes tipos de empresas, ¿verdad? Entre las empresas tenemos grandes, medianas, pequeñas. También tenemos otra clasificación como empresas del sector minero, empresas del sector industrial, empresas de servicio, empresas comerciales. Eh, bueno, hay una serie de clasificaciones y miren desde cuándo viene esta clasificación de las empresas, ¿sí? De hecho, ya con la escuela estructuralista que surgió en el año 1950, esto se dio después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial creo que terminó en el año 1945, si no estoy mal, y hubo como una migración de personas, ¿sí? A las ciudades, a las grandes ciudades. Las ciudades crecen y por ende la gente también llega a las empresas a buscar trabajo, ¿verdad? Crecen las empresas y empieza a darse como una clasificación de empresas y también se empiezan ya a establecer como una serie de procesos para lograr también motivar a las personas o al talento humano dentro de la compañía. Esta escuela estructuralista también habló de la apropiación de los fundamentos de las teorías de relaciones humanas y de la burocracia. Se dice que la escuela estructuralista aplicó las dos escuelas, la de burocracia y la de relaciones humanas, ¿sí? O sea, ya aquí empezaron a meter o a incluir esa parte de motivación al ser humano, ya empezaron a incluir como a darle valor a la persona dentro de las empresas. Porque cuando surgió por allá la escuela científica, que fue recién salido las primeras máquinas eh, industriales, ¿cierto? Allá se preocuparon fue por producir, producir, producir. Esa era lo que tenían que lograr. Estudios de tiempos y movimientos, cuánto demora una persona en producir algo, ¿cierto? Y eran trabajos muy pesados y no había como ese descanso para el trabajador, el descanso que merece. Ya aquí con la escuela en los años 1950 ya empezaron a analizar la motivación del ser humano en las compañías, en las empresas. Vamos para la siguiente escuela, que es la escuela neoclásica. Esta escuela me gusta mucho. Ya esta escuela, sus principales autores, Peter Drucker, Ernest Daly, Harold Kuhn, Cyril O'Donnell, entre otros autores. Ya surge en el año 1954. Ya en esta escuela se define la administración como una técnica social básica. Se estudian las ventajas y desventajas de la centralización versus descentralización y enfatizaron en las funciones del administrador. Se dice que las funciones del administrador son planear, organizar, dirigir y controlar, ¿sí? Bueno, los neoclásicos hablaron de el eclecticismo dentro de las teorías, ya que incluyen los principios de casi todas las teorías. El eclecticismo es cuando yo tomo de las otras teorías lo mejor y lo aplico acá a la escuela neoclásica, ¿sí? Es como ya una combinación. Y ya ellos empezaron a tomar de las escuelas pasadas. Bueno, vamos a tomar de la escuela clásica, de la burocrática, de la estructuralista. Por eso yo digo que las escuelas cuando iban surgiendo año tras año servían para reforzar las escuelas pasadas. Estos neoclásicos también buscaron resultados concretos a través de las prácticas de la administración, hablaron del proceso administrativo basado en planeación, organización, dirección y control. Pero no se nos olvide que este proceso administrativo, el primero en hablar fue Henry Fayol, con la teoría clásica. Los neoclásicos enfatizaron en la búsqueda de los objetivos y resultados de la organización. Cuando están en la lectura de estas escuelas, van a encontrar Administración por Objetivos de Peter Drucker. Peter Drucker es el autor de la Administración por Objetivos y precisamente surge de aquí, de estos principios que establecieron los autores de la escuela neoclásica. Pasemos a la Escuela de Relaciones Humanas, una de las escuelas bonitas. Miren que esta surgió en el año 1927, ¿no? O sea, surgió por allá como después de la escuela
podemos decir como después de la escuela clásica. Su principal autor, Elton Mayo, ya aquí enfatizaron en las personas, pero ¿cuáles personas? Las personas que trabajan en las empresas, ¿sí? El recurso humano de las empresas. Esta escuela surge como por la necesidad de humanizar y democratizar la administración. Elton Mayo hizo unos experimentos. Por eso decimos que la administración surge como ciencia a partir de los estudios de estos autores, ¿sí? Ellos no sacan estos postulados y estos principios de la nada, sino bajo estudios que hacen, bajo experimentos. Elton Mayo hizo un estudio con trabajadores de empresas. Se dice que estos experimentos incluso se conocen como los experimentos de Hawthorne, porque fueron realizados en una empresa en Chicago, pero la empresa quedaba en el barrio Hawthorne, algo así. Entonces, por eso se le llama o se le conoce como los experimentos de Hawthorne. ¿Y en qué consistían esos experimentos? En colocar personas a trabajar en condiciones favorables, digamos buena luz, buena ventilación, y otro grupo de personas en condiciones no tan favorables, ¿verdad? Para mirar qué motivaba a los trabajadores, ¿verdad? ¿Cuál era ese comportamiento de los trabajadores en condiciones buenas y en condiciones malas? Bueno, entonces vemos que a raíz de esos experimentos salen estos principios. Empezaron a analizar los problemas de las empresas desde el punto de vista psicológico y sociológico. Hay que anotar también que con el surgimiento de estas escuelas también aparecen las ciencias del comportamiento como la psicología y la sociología. Y estas disciplinas podemos decir que favorecen, ¿sí? La administración, y que ustedes como futuros administradores van a tocar algunos de estos temas más adelante en su carrera, ¿no? Van a ver algo de psicología, de bienestar en las organizaciones, en fin. Bueno, otro de los principios es que Edward Ted, uno de los autores también de esta escuela, dijo que cada jefe debe ser un líder, debe ser un agente moral y un símbolo de la democracia. Mary Parker Follett, que también es autora de esta escuela, dijo que las relaciones en la empresa deben ser recíprocas, o sea, debe haber una relación entre jefe y subordinado, ¿verdad? Debe haber una comunicación directa, eh, y habló de un principio de la ley de sustitución. También hablaron estos autores de la motivación y el liderazgo, los cuales forman parte de la productividad en las organizaciones. Ahora díganme ustedes si esto no se aplica hoy en día. La motivación y el liderazgo se aplica hoy en día en las empresas, se aplica la relación recíproca. Vemos que los jefes ahora tienen mucha más relación con sus empleados, ¿verdad? Tratan de conocerlos mucho más. Los jefes se preocupan más por ser líderes, ¿verdad? Por ser agentes morales, eh, en fin. Entonces, todos estos principios se aplican hoy día en las empresas. Pasemos a la Escuela del Comportamiento Organizacional, otra escuela también muy linda. Surgió en los años 1947. Dentro de los autores hay Abraham Maslow, Friedrich Herbert, Douglas MacGregor. Enfatizaron también en personas esta escuela. Dice que esta escuela estudia la forma de predecir la conducta de los individuos y los grupos, y busca resultados eficaces a través del estudio de los individuos y los grupos en las empresas. Bueno, dentro de los principios de esta escuela tenemos los autores estudiaron o dijeron que las empresas se le da alta importancia, o en las empresas se le debe dar alta importancia a la motivación de las personas, que es importante conocer, que un administrador conozca las necesidades humanas. Por eso ustedes más adelante van a ver temas de psicología, de sociología, ¿verdad? Porque ustedes como les toca a ustedes administrar recursos humanos, recursos del personal, ustedes tienen que conocer qué motiva a sus empleados, ¿sí? Un empleado desmotivado no funciona bien, no es productivo,
¿sí? Y puede incluso llegar a perjudicar la empresa. Abraham Maslow habló de las necesidades humanas, que estas están organizadas en 5 niveles y en orden piramidal, como esta pirámide que está acá. Esta pirámide se conoce como la pirámide de las necesidades, según Abraham Maslow, las necesidades humanas. Otro de los principios es que los seres humanos son diferentes y asimismo sus necesidades. Según Friedrich Herbert, él dijo que hay 2 factores que orientan el comportamiento de las personas. Unos factores extrínsecos como los factores higiénicos y los factores intrínsecos como los factores motivacionales, ¿sí? O sea, factores externos y factores internos que motivan al ser humano a trabajar, que motivan al ser humano a actuar. Ustedes deben de conocer esos temas y los van a estudiar, repito, en el transcurso de su carrera. Douglas MacGregor estableció 2 estilos de administración a los que llamó teoría X, que es una administración dura, rígida, autocrática, y otra que es la teoría Y, que es un estilo de administración abierto, dinámico, democrático. O sea, esto basado en que en las empresas hay 2 tipos de personas. Unas personas que son holgazanes, así hablaban de pronto los términos, flojos, holgazanes, y que a esos hay que aplicarle la teoría X, ¿sí? Porque no les gusta trabajar y de pronto pueden, como dice uno en el argot popular, capar trabajo, ¿sí? Y vemos hoy en día que hay personas en los trabajos que dicen, no, yo no voy hoy, voy a inventarme una incapacidad, ¿cierto? Pero que hay otro tipo de personas también que son, digamos, son personas nobles, personas que sí les gusta trabajar, personas que quieren a las empresas, ¿cierto? Entonces él habló de la teoría X y la teoría y cómo administrar para esos 2 tipos de personas en las empresas. Entonces, miren, aquí con la Escuela del Comportamiento Organizacional ya se le empieza a dar ese valor al ser humano, ¿verdad? A conocer el comportamiento de las personas en la organización, qué lo motiva, qué lo desmotiva, ¿cierto? Y ya hay digamos, muchos aspectos o muchas estrategias que se aplican hoy día en las organizaciones para mantener al personal motivado, ¿sí? Bueno, pasemos a otra escuela también muy bonita, que es la Escuela del Desarrollo Organizacional. Esta escuela me encanta. De hecho, miren, hoy en día hay estudios exclusivos, específicos de lo que es el DO o el desarrollo organizacional en las empresas, ¿sí? Bueno, esta escuela surgió en los Estados Unidos en los años 1962 como un movimiento de varios científicos sociales. Entre los principales autores está Carlos Rogers, Diamond, Lippitt, Watson, Richard Bechard, bueno, entre otros. Su énfasis también estaba dado hacia las personas que trabajan en las organizaciones. Dentro de los principios de esta escuela tenemos, estos autores estudiaron la motivación, dijeron que el estudio de la motivación pone en práctica un nuevo enfoque de la administración que ayudará a interpretar al hombre moderno y su comportamiento en las organizaciones actuales. El desarrollo organizacional es un proceso planeado para buscar cambios en las organizaciones. La aplicación de la teoría del DO, también se le conoce como el DO o desarrollo organizacional, se utiliza el concepto de división del trabajo. Los individuos o trabajadores contribuyen a las organizaciones dependiendo del sistema de recompensas. Los autores del DO destacan las diferencias entre las empresas con un sistema mecánico, que es esa empresa que actúa de manera tradicional hoy en día, organizaciones de forma tradicional, y hay unas con un sistema orgánico, son aquellas empresas que aplican el DO. Miren, esta, esta escuela es muy bonita. ¿Por qué? Porque esta escuela del desarrollo organizacional, como su nombre lo indica, desarrollo, busca potencializar a las personas en las organizaciones, busca que las personas se desarrollen en la organización, pero también se dice que el desarrollo organizacional es un cambio planeado que se hace en las empresas. Hay muchas empresas que empiezan a funcionar mal, el personal lo tienen desmotivado y
entonces la empresa determina, listo, vamos a hacer un cambio, pero ese cambio es relacionado en que cambiar como el chip de las personas en la empresa, ¿verdad? Eh, para que la empresa, perdón, la empresa no, el trabajador esté más relacionado con la filosofía de la compañía, para que el trabajador quiera a la empresa. Hoy en día se habla del cambio organizacional, se habla de cambios organizacionales y las empresas aquí aplican todo un proceso para lograr ese cambio, ¿sí? Y en ese cambio, ¿qué se hace? Por ejemplo, se manda capacitación al trabajador, se le aumenta el salario, se crean espacios, digamos, en las empresas para que el trabajador tenga esparcimiento. Por ejemplo, en la UNAD, en nuestra universidad, hoy se están creando espacios para la lactancia. Aquellas mamás que tienen sus bebés y después que se cumpla el periodo de licencia de maternidad, les dan una hora de lactancia para que ellas puedan llegar con su bebé y en esa sala de lactancia estar cómodas, ¿sí? Se hablan de espacios de juegos, ya ustedes ven en las empresas mesas de ping-pong, juegos, cafeterías modernas, para que los trabajadores allí tengan un espacio de esparcimiento y descanso. Todo eso se da en ese cambio organizacional hoy en día. Por ejemplo, Coca-Cola habla de la felicidad y tienen el departamento de la felicidad. Entonces, miren, este tema es divino. ¿Y desde qué año surgió esta escuela del comportamiento del desarrollo organizacional? Desde el año 1962. Esto, o sea, y hoy en día ha tomado mucha fuerza en las empresas, mis estimados estudiantes. Bueno, ¿cómo vieron estos principios? A ver, ¿los comprenden un poco más? Sí, señora. Muchísimas gracias, profe. Ok, ¿quién levantó la mano por ahí? Albert, adelante, Albert. Profe, una pregunta, buenas noches. ¿Esta Bueno, clase era la réplica de la otra? no, no. El CIPA puede ser complementario más bien, pero Bueno, no estamos como específicamente hablando lo mismo que hablamos en la web, no. Aquí nos dedicamos más a comprender los principios y cómo se aplican hoy en día en las empresas. listo, profe. Discúlpeme la pregunta. No se preocupe. Y miren que eh, por eso les dije al inicio que este curso Pensamiento Administrativo busca como entender de dónde viene la administración, ¿verdad? Vemos muchas cosas que son aplicables hoy en día y también, eh, digamos, ustedes van a ver algunas otras materias a más adelante que van a ayudarles como también a comprender mucho más todo esto de las escuelas. De pronto cuando estén viendo por allá, mira la psicología, el comportamiento del ser humano en las organizaciones, el bienestar del trabajador en las empresas, estos temas surgen de esas escuelas del pensamiento administrativo, ¿sí? Que vimos al inicio del semestre, pueden decir ustedes, al inicio de mi carrera. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la tarea, ¿ok? Espero que el tema les haya quedado un poquito más claro. Es un tema lindo, aquí hay mucha tela que cortar, pero ustedes tienen que seguir leyendo, ¿sí? Vamos entonces a hablar ya de la tarea. Bueno, en la tarea 2, para los que no la han hecho, ¿sí? Esta noche aprovechen y deben montar en su foro de discusión tarea 2, deben montar un cuadro comparativo. Este cuadro comparativo debe tener las 8 escuelas que estamos estudiando, ¿cierto? El énfasis, cuando decimos énfasis, ¿qué es? O sea, si enfatizaron en tareas, personas o estructura. El énfasis es bueno, surgieron estas diferentes escuelas, pero cada autor buscó enfatizar en alguna de las variables que vimos, tareas, estructura y persona. Tareas hace referencia a qué? Tareas hace referencia a la parte operativa de las empresas, a la parte de los procesos productivos.
Y la primera escuela, la científica, enfatizó en tareas. Acordémonos que ellos se encargaron de estudiar fue los tiempos y movimientos, ¿sí? Cómo producir o buscar la mejor forma de ser mucho más eficaces en la producción. Ya la escuela clásica enfatizó en estructura. ¿Qué es la estructura? Es el organigrama, ¿sí? Miren que Henry Fayol habló de unas funciones específicas en la empresa, de la función financiera, comercial, la función de seguridad, la función técnica, creo que es, pero que vienen siendo esas funciones, vienen siendo las áreas de una empresa, ¿sí? Asimismo, ya las escuelas burocrática, estructuralista, y neoclásica también enfatizaron en tareas, en estructura. Ya las escuelas de relaciones humanas, comportamiento organizacional y escuela del desarrollo organizacional enfatizaron en personas. Buscaban el mejor trato para las personas que laboran en la organización. Buscaron entender al ser humano. Buscaron entender qué motivaba al ser humano en las empresas, ¿sí? Origen, el país donde surgió. Prácticamente el país donde surgió es dependiendo del autor. Por lo regular, los principales países que empezaron a estudiar la administración fueron Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, ¿sí? Y Francia. Años en que surgió, estamos hablando desde el año 1903, donde surgió la escuela científica, fue el primer año, luego la clásica, que fue en el 1913 o 16, la burocrática, 1940, la estructuralista, 1950, la neoclásica, 1954, la de relaciones humanas, 1927, las escuelas del comportamiento y desarrollo organizacional, como en los años 1960. Estamos hablando de década pasada, prácticamente del siglo pasado, pero esto es la base de la administración, ¿verdad? Los autores y los principios, que es lo que acabamos de explicar, ¿tá? Es allí donde yo quiero que ustedes de verdad comprendan qué son esos principios, ¿sí? ¿Para qué sirven? Listo. Esta es la primera parte de la tarea, hacer el cuadro comparativo. Quienes no hayan participado en el foro tienen hasta hoy para hacerlo, porque hay una circular que dice, una circular rectoral, que los estudiantes que participen en el foro, faltando 3 días para el cierre de la tarea, no será tenida en cuenta. Y acuérdense que esto tiene un puntaje, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hablar de cómo hacer la historieta, porque la segunda parte de la tarea es que usted seleccione una escuela de estas. A mí me gustó mucho la Escuela de Relaciones Humanas. Y voy a mirar cómo explico estos principios en un ejemplo, en una historieta, ¿verdad? Acordémonos que los principios de la Escuela de las Relaciones Humanas estuvieron relacionados con, aquí los tenemos, con analizar los problemas de la empresa desde el punto de vista psicológico, sociológico. Cada jefe debe ser un líder. Por ejemplo, pueden hacer una historieta como representando que hay un líder, un gerente, pero que es un líder que ayuda mucho a los trabajadores, ¿verdad? Que hay una relación recíproca entre trabajador y empleado, ¿sí? En la historieta ustedes van a aplicar estos principios, ¿ok? Para que quede claro. Entonces, de la escuela que ustedes escojan, miren cuáles son los principios de la escuela que van a escoger y traten de aplicar esos principios allá en la historieta. Entonces, vamos a entrar a ver ya cómo utilizar el storyboard, ¿sí? Bueno, ahora me dicen ustedes si se ve la pantalla. Me permiten un momentico. Bueno, el storyboard es como una de las herramientas que ustedes pueden utilizar para diseñar su historieta, ¿sí?
Ahí pueden ver la pantalla, ¿me confirman? Sí, señora. Bueno, ustedes pueden buscar en Google Storyboard, así como lo están viendo acá, lo abren. Bueno, ya, yo aquí ya estoy como registrada. Si les pide registro, se pueden registrar a través de Google, ¿sí? Y creo que les pide un correo electrónico y una contraseña, si les pide ese registro, ¿sí? Si no, si les aparece ya así, ustedes entran directamente a crear un guión gráfico. ¿Sí? Le pueden dar el título, por ejemplo, vamos a explicar una historieta, le pueden dar el título que van a aplicar, historieta escuela neoclásica, por decir algo, ¿sí? Y le dan continuar. Bueno, neoclásica lleva tilde en clásica, ahí me disculpo. Listo. Aquí miren que ya el storyboard nos da unos elementos importantes. Primero, la escena, el escenario donde yo voy a hacer esa historieta. Me gustaría de pronto un escenario de trabajo. Aquí tengo para seleccionar. Puedo tener un escenario en hogar, al aire libre, en el colegio, deportes, transporte, trabajo, casa, histórico. Bueno, yo voy a escoger el trabajo, ¿cierto? Vamos a escoger de pronto una sala aquí, este escenario, ¿cierto? Bueno, como este es gratis, esta, esta aplicación me da solamente para 3 slides, ¿sí? Pero en las 3 slides puedo hacer mi historieta. Luego ya seleccioné la escena, ¿cierto? Luego me voy a los caracteres que ya van a ser las personas que van a participar en esta historieta. Entonces, bueno, aquí de pronto escojo al jefe. Vamos a ver quién tiene cara de jefe aquí. Yo creo que con barba y todo. Y lo siento acá en la silla principal. Bueno, aquí me dan unas opciones de colocar de pronto, de cambiarle el color de la ropa, el color del cabello, ¿sí? Bueno, en fin, yo lo voy a dejar así para no entrar en detalles. Vamos a actualizar la pose. Listo, ahí está el jefe. Eh, de pronto tenemos aquí una empleada, ¿cierto? Él está hablando aquí con la empleada. Vamos también a dejarla así como está. Luego viene, o podemos colocar más empleados. Vamos a colocar a pequeñita y vamos a colocarlo de pronto más empleados para hacer que le está hablando a varias personas. Por aquí tenemos otra, ¿cierto? Una reunión acá de varios trabajadores. Por acá está otro. Bueno, en fin. Tratan ustedes de organizarlos ahí bien, ¿no? Listo. Aquí muy importante en la historieta son los globos de texto. Estos globos de texto es donde yo voy a anotar como la conversación entre las personas que participan aquí en la historieta. Busco de pronto, bueno, este me sirve para la conversación del jefe. Vamos a achicarlo un poquito más. Bueno, pero aquí no creo que no me va a servir este. Vamos a hacer, bueno, aquí en el globito de pronto van a colocar, este es el líder, ¿no? Como voy a aplicar la escuela neoclásica, en la escuela neoclásica hablaron, por ejemplo, de las funciones del administrador, que son planear, organizar, dirigir y controlar, de pronto colocar aquí estimados trabajadores,
los he convocado, algo así, algo cortico, ¿sí? Y que se entienda. Aquí alargan más y lo direccionan. Me quedó mal este globito, porque la flechita da hacia allá, no hacia la persona. Bueno, entonces de pronto aquí, estimados trabajadores, bueno, bienvenidos, los he convocado para explicarles el proceso administrativo, puede ser, ¿cierto? En esta empresa se planea, se dirige, se controla, ¿sí? Entonces, de pronto aquí alguno de estos trabajadores puede preguntar algo, jefe, ¿cuáles son esos planes que se tienen para la empresa? Entonces buscamos otro globito, aquí, por ejemplo, lo colocamos aquí donde, uy, me quedó muy grande. Vamos a achicarlo porque está muy grandecito. Bueno, de pronto este lo colocamos aquí para que hable esta trabajadora. Entonces ella de pronto dice, jefe, ¿cuáles son los planes que tienen para la empresa? ¿Cuáles son esos objetivos que debemos aplicar? ¿Sí? Otro pregunta otra cosa. Bueno, listo. Ahí van ustedes guardando. En la segunda slide, acordémonos que la escena es la empresa. Tenemos esta escena, ¿cierto? Para todas las slides van a colocar la misma escena, ¿sí? Entonces aquí van complementando, pueden volver a colocar los mismos muñequitos, los mismos, ¿sí? Algo muy sencillo, mis estimados estudiantes, pero que se comprenda que se está aplicando allí la escuela X, la que ustedes escogieron, la neoclásica, la de relaciones humanas, que son muy bonitas, la del desarrollo organizacional también, que es muy bonita. Bueno, si hablan de la escuela científica, de pronto acuérdense que ya ahí de pronto no van a colocar una oficina, sino de pronto ya un escenario donde se esté haciendo una producción, ¿cierto? Y ya en la escuela científica pueden hablar, no, en este proceso se demora, de pronto el trabajador se está demorando 2 horas, en fin, sí. La idea es que en la historieta quede reflejado el, la escuela que ustedes escogieron, ¿sí? Un ejemplo bien concreto, bien explicado. Cuando ya tengan su historieta, ustedes le dan guardar, aquí donde dice guardar la salida. En algunos casos aparece como otro nombre, salvar. Bueno, aquí le damos guardar. Ya aquí quedó la historieta, si la ven en las 3 slides. Pueden descargarla, aquí le pueden dar descargar y se les permite descargar en PDF o en imagen. Si lo descargan en imagen, pueden pegarlo a su documento en Word, que queda muy chévere, ¿sí? Aquí, donde dice más opciones, aparecen más opciones para descargar y déjenme ver. Y aquí en más opciones puedo colocar, bueno, hay varias. Para sacar estoy tratando de sacar es ¿el qué? Vamos a ver si que no me saque. Ay, no, me sacó. No, aquí está bien. Guardar. Más opciones. Estoy tratando de que ustedes saquen el enlace, ¿sí? Creo que es esta. Creo que es empotrar. No, empotrar ya vimos que es hacer una tarjeta plegable. Ver, guardar historial. Aquí es este. Este es el enlace. Si lo hacen así, este es el enlace que ustedes van a pegar en su trabajo. Yo prefiero que lo descarguen en imagen. Por ejemplo, este es el enlace. Yo lo pego a Hola, mi... buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, por favor, el micrófono, ciérrenlo. Ya estamos terminando de explicar. Bien, Bueno, pensándolo, ¿a quién están pensando? pensándolo. Por favor, el Sí, yo dije, micrófono. de hace rato no sé nada de él, Se Ay, confundió, esperando profe, que confundió. llamara. Dios santo, vamos a silenciar de pronto. Ahí salen algunos trapitos por ahí, Dios mío, Señor. Sí, sí, profe. Cerremos el micrófono, no vaya a decir algo comprometedor.
por favor, Jessica. Bueno, vamos bien en el ejemplo. Sí, ¿Sí? señora. Y listo, vamos por aquí. Entonces, cuando van a sacar el enlace, este es el que van a compartir en el trabajo, ¿sí? Lo pegan en su trabajo. Como les digo, me gustaría mucho que colocaran el cuadrito en imagen, pero que se pueda leer bien, ¿sí? Si colocamos el enlace, debemos cerciorarnos de que sí abra ese enlace, ¿cierto? Entonces, cuando ya el profesor lo va a leer la historieta, puede coger el enlace y pegarlo de pronto a la dirección, a la barra de direcciones, para que nos pueda salir la historieta. Y ahí está, que es la misma que está acá, que ya, ay, es esta misma. ¿Sí ven? Entonces, eso, mucho cuidado entonces cuando van a sacar el enlace. Tienen las dos opciones, o colocar el enlace o colocar la presentación en imagen en el trabajo, pegarla. O sea, en imagen es, ya por ejemplo, que yo haga esto, vamos a ver si nos devolvemos aquí y si me permite descargarla en imagen de alta resolución. Vamos a ver si me permiten. No es por acá. Aquí descargar. Aquí está en imagen de alta resolución, no. Pero es que no me sale. Ah, sí, aquí está. Miren, aquí me descargó. Entonces, esta imagen le doy copiar y la pego a mi trabajo. Exacto, allí. ¿Sí? Aunque les aparece como una marca de agua allá abajito, porque lógicamente esto es gratis, es un demo, pero se pueden leer los comentarios de los globitos. Entonces, mis estimados estudiantes, ahí tienen las dos formas de colocar la historieta, ya sea en imagen pegada en el trabajo o ya sea con el enlace, ¿sí? Y lo muy importante es que ustedes en la historieta traten de explicar los principios de la escuela que seleccionan. ¿Sí me he hecho entender? ¿Quedó claro ahí o hay inquietudes? Los escucho. Bueno, al momento todo claro. Sí, bueno, muy bien. Sí, súper Todo claro. claro, doctora. Bueno, mis estimados estudiantes, eso es lo que nosotros queríamos realmente, que comprendan la temática, ¿no? Que comprendan de dónde surge la administración, que todas estas escuelas es importante estudiarlas, conocerlas, qué dijo cada autor, ¿sí? Y en la medida en que avancemos, se van a dar cuenta que la administración no es estática, que la administración no llegó solamente a esas escuelas, sino que la administración sigue avanzando. Ahora, cuando entremos a la próxima tarea, ya vamos a hablar de algunas propuestas contemporáneas de la administración, ¿sí? Y se van a dar cuenta que en la medida en que pasan los años y en la medida en que cambia el mundo, asimismo se van implementando nuevas estrategias para poder administrar las empresas, ¿cierto? Hoy en día se habla de, bueno, ya hoy en día tenemos lógicamente la inteligencia artificial, ¿verdad? En todo, está metida en todo y en la parte empresarial no se escapa lógicamente el uso de la inteligencia artificial. Se habla mucho también en esta parte del tema de la parte humana, lo que es inteligencia emocional, lo que es trabajo en equipo, lo que es la parte de calidad, bueno, en fin, y salen una serie de teorías y temas muy importantes que ustedes deben también ir leyendo, estudiando para digamos, comprender mucho más este vasto universo, como yo le llamo, vasto universo de la administración. Aquí hay mucha tela que cortar. Bueno, entonces ya estamos casi cerrando, terminando. Jessimar, cuéntame. Jessimar, levantaste la mano, adelante. ¿Puedes activar el micrófono?
Sí, bueno, buenas noches, tutora. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Sí, sí la Yo escuchamos. tengo una duda. Bueno, yo tengo una duda. Lo que pasa es que yo no he podido conseguir el anexo para realizar, o sea, la plantilla donde se realiza el trabajo. ¿Si hay plantilla o no hay? Porque es que la verdad yo Bueno, no lo puedo conseguir. Tengo el trabajo obvio, claro está, pero re- solo tengo esa duda. sí, realmente no diseñamos una plantilla como tal. También queremos darle lugar a ustedes a que armen su trabajo, ¿sí? Pero sí, digamos, sí hemos enviado, sí hemos compartido, varios docentes hemos compartido como una plantilla, se las hemos enviado por correo, se las hemos enviado en los mismos foros Tarea 2. De todas maneras, ahora que hablas de la plantilla, voy a mostrarles una que tengo por acá, que se diseñó de lo que debe contener el trabajo, ¿sí? Permítame un segundo a ver si la tengo por aquí dentro de mis archivos para que ustedes sepan qué debe contener. Aquí está la no plantilla, formato plantilla tarea 2. Esto. ¿Sí lo pueden ver ahí? ¿Sí la pueden ver? Por favor, me confirman. Sí, señora. Listo. Entonces, miren, mis estimados estudiantes, ¿qué debe contener el trabajo? Primero, una portada, ¿sí? El nombre de la universidad, el programa en el que están. Ah, bueno, aquí también puede ir escuela, la escuela que es Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, que es la Escuela ECACEN. Y de Negocios. Esto, algunos estudiantes, esta parte la ponen aquí abajito, no importa, si está arriba o abajo está bien. El programa en el que ustedes están, ya sea la tecnología o el programa de administración, nombre del estudiante, curso pensamiento administrativo y tarea 2, clasificación de las escuelas del pensamiento administrativo según su énfasis, ¿verdad? Bueno, yo aquí coloqué Bogotá, pero colocan la parte donde ustedes se encuentran. Entonces, la primera hoja es la portada. En la segunda hoja colocan introducción y objetivos. No es obligatorio introducción. Si quieren introducción, bien lo pueden colocar, ¿sí? O si no, dejan objetivos nada más. Doctora, yo Acordé, solo puse los tipos. bueno, perfecto, perfecto. Los que colocan introducción, acuérdense que la introducción debe decir qué es lo que va a encontrar el lector en la parte del documento. Una introducción puede decir, en el presente trabajo se encontrará la clasificación de las escuelas del pensamiento administrativo según su énfasis, ¿sí? Y una historieta que explica los principios de la escuela neoclásica, la escuela que yo haya escogido. Esa es una introducción. Siempre las introducciones explican lo que va a encontrar el lector dentro del trabajo. Si quieren colocarla bien, si no, está también, lo dejan así. El objetivo de la tarea puede ser el mismo que encuentran en la guía de aprendizaje, ¿sí? Esta actividad tiene como principal objetivo eh, clasificar las escuelas del pensamiento administrativo, conocer sus enfoques y sus principios, ¿verdad? Y pueden ampliarlo, de pronto también determinar cuáles fueron los postulados de cada autor de la administración, no sé, pero ese es el objetivo principal. Listo. Entonces, el primer punto es el cuadro, ya el que ustedes hicieron, el cuadro comparativo, lo van a pegar aquí, ¿cierto? El segundo punto, deben hacer una captura de pantalla, pegar aquí una captura de pantalla de que participaron en el foro. Por ejemplo, vamos a ver si puedo entrar. Ay, bueno, ya ustedes saben que es una captura de pantalla, ¿cierto? Lo que uno le llama un pantallazo. Participaron en el foro y ahí ustedes toman su captura. Si la toman junto con la realimentación del tutor, mucho mejor. Y la pegan acá. El history Profe, board, una pregunta. señor.
Si uno no logra poner la asistencia, ¿ustedes cómo se dan cuenta que uno sí asistió? ¿A dónde? ¿Aquí al CIPAS? Sí, a las clases. El Teams me arroja un listado. O sea, ustedes quedan registrados en el Teams y el Teams me arroja una asistencia. ¿Ya? Gracias, profe. Bueno, aquí deben de colocar el storyboard that o el enlace, como lo vimos aquí, el enlace lo pegan aquí, o aquellos que vayan a pegar o en imagen. Acuérdense que son las dos formas de pegar la historieta, ya sea el enlace o la imagen. Conclusiones de aprendizaje. Ustedes mismos redactan. Este trabajo me ha servido, así con palabras castizas, este trabajo me ha servido para identificar el origen de la administración, cuáles fueron sus principales autores, ¿verdad? También este trabajo me ha sido útil para conocer que la administración de hace décadas aún se aplica hoy día en las organizaciones. ¿Sí? Así, por ejemplo, si quieren, ahí en las conclusiones, así, por ejemplo, nos damos cuenta que la Escuela de las Relaciones Humanas es una de las escuelas que más ha tomado fuerza hoy en día. Bueno, allí en pocos renglones van a ustedes a decir de qué les sirvió este trabajo, hacer este trabajo de la historieta, la clasificación de las escuelas, en fin. Y bibliografía, que pueden colocar la bibliografía que está en el aula virtual, ¿sí? Aquella que utilizaron para leer la escuela clásica, la científica, pueden colocarla aquí. Si utilizaron otra bibliografía que buscaron en Google Escolar, pueden también colocarla acá en la bibliografía. Hay algunos estudiantes que aquí vienen y colocan una retahíla, Dios mío, que uno dice a qué hora el estudiante hizo todo eso, estudió todo eso, yo no creo. Coloquen realmente la bibliografía que utilizaron, ¿sí? 4 o 5 bibliografías acá. Eso es lo que debe contener el trabajo. Ahí está bien, está claro. Sí, mi profe. Bueno, perfecto. Bueno, mis estimados estudiantes, gracias de antemano por haber participado. Como les dijo el doctor Camero, felicitaciones por estar aquí. Yo siempre digo, un estudiante orientado, un estudiante que sabe qué es lo que va a hacer, es un estudiante que le va a ir muy bien en el curso, ¿sí? Entonces, los invito a los que no han subido su cuadro comparativo de las escuelas al foro, háganlo hoy mismo, por favor, o mañana en la mañana. Urgente, háganlo porque ya el tiempo se está acabando, ¿sí? Y ya ustedes diseñan este fin de semana su storyboard, su historieta, porque el trabajo tienen que montarlo a más tardar el domingo. Ya el lunes no van a encontrar la actividad abierta, ¿ok? Hasta el domingo tienen plazo de montar el trabajo final, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, bueno, buena noche para todos, feliz noche, que descansen. Seguimos en contacto por el Teams, por el foro, por el correo electrónico, por el WhatsApp, en fin. Por allí pueden preguntar a sus docentes cualquier inquietud que tengan. Entonces, un abrazo, mis estimados estudiantes, que descansen. Buena noche para todos. Y gracias, mi profe. Bueno, con Ok, mucho gracias. gusto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Tutora.